Hay algo que pocas personas se detienen a considerar con seriedad, y es la relación íntima que existe entre las palabras que uno repite y la vida que termina viviendo. No se trata de magia ni de pensamiento mágico. Se trata de algo mucho más profundo, algo que la ciencia moderna ha comenzado a estudiar con rigor y que las tradiciones más antiguas del mundo ya conocían desde hace siglos. Cuando una persona repite una frase, una palabra, una declaración, no está simplemente produciendo sonido. Está enviando una instrucción al sistema más complejo que existe en el universo conocido: su propio sistema nervioso, su mente subconsciente, su cuerpo y su campo energético. Cada repetición no es redundante. Cada repetición es una capa más de pintura sobre una pared que durante mucho tiempo fue blanca, o que durante mucho tiempo estuvo cubierta por capas anteriores de mensajes que nadie eligió conscientemente, pero que quedaron grabados ahí de todas formas. Desde pequeños, cada uno de nosotros fue sometido a un proceso de programación que no pedimos y que tampoco entendíamos mientras ocurría. Las palabras que escuchamos de nuestros padres, de nuestros maestros, de nuestros vecinos, de la televisión, de la religión y de la cultura en general, fueron entrando en nuestra mente como si fuera tierra húmeda que recibe semillas. No importaba si eran semillas de flores o semillas de maleza, la mente las aceptó todas, porque esa es su naturaleza en los primeros años de vida: aceptar, absorber, registrar sin filtrar. Y así se formaron las creencias más profundas que hoy gobiernan la manera en que nos relacionamos con el dinero, con el amor, con la salud, con el tiempo, con el merecimiento y con la posibilidad de ser felices. El problema no es que esas creencias existan. El problema es que la mayoría de las personas nunca se detiene a revisar cuáles son, y mucho menos a cuestionarlas. Viven toda su vida actuando desde una programación que fue instalada cuando tenían 3, 4, 5 o 10 años, y jamás se preguntan si eso que creen es verdad, si les sirve, si los impulsa hacia donde quieren ir, o si los mantiene atrapados en patrones que se repiten una y otra vez como un disco rayado que nadie apaga. Pero existe una buena noticia, y es una noticia extraordinaria. La mente tiene la capacidad de reprogramarse. No de manera instantánea, no de manera perfecta, no sin esfuerzo, pero sí de manera real, verificable y profunda. Y uno de los mecanismos más poderosos para hacer esa reprogramación es precisamente la repetición deliberada. Repetir, con intención, con conciencia y con constancia, frases que representan la realidad que uno desea construir, no la realidad que uno tiene. No la realidad que uno cree merecer según lo que le dijeron, sino la realidad que uno elige, con toda la autoridad que tiene como ser consciente y soberano de su propia experiencia. Ahora bien, ¿por qué 7 veces? ¿Qué tiene de especial ese número? ¿Por qué no 5? ¿Por qué no 10? ¿Por qué no una sola vez dicha con toda la convicción del mundo? Esta es una pregunta que muchas personas hacen, y es una pregunta completamente válida. Pero hay algo interesante en la pregunta misma, y es que ya contiene la semilla de la respuesta. Porque la pregunta parte del supuesto de que debería haber una razón lógica, medible, demostrable para el número 7. Y esa búsqueda de razón lógica es exactamente el obstáculo que impide que la práctica funcione. El título de este video dice algo muy importante: repítelo 7 veces y no preguntes por qué. Ese "no preguntes por qué" no es una invitación a la ingenuidad o a la ausencia de pensamiento crítico. Es una invitación a algo más sofisticado que eso. Es una invitación a suspender el juicio durante el tiempo que dura la práctica. Porque la mente analítica, esa parte de nosotros que quiere entender todo, que quiere verificar todo, que quiere tener razones antes de comprometerse con algo, es precisamente la parte que más interfiere con la reprogramación profunda. Cuando uno repite una afirmación y al mismo tiempo piensa, esto no tiene sentido, o esto no es verdad, o ¿por qué tendría que funcionar esto?, está creando un cortocircuito interno. Está mandando 2 señales opuestas al mismo tiempo. La repetición, especialmente la repetición en ciertos estados de conciencia, actúa directamente sobre el subconsciente.
Y el subconsciente no razona, no argumenta, no pide explicaciones. El subconsciente acepta lo que se le presenta de manera reiterada como si fuera verdad. Esa es su naturaleza. Esa es su función. Y cuando uno aprende a trabajar con esa naturaleza, en lugar de luchar contra ella, descubre que tiene en sus manos una herramienta de transformación de una potencia que pocas cosas en la vida le ofrecen. El número 7 tiene una historia larga en la mente colectiva humana. 7 días de la semana, 7 notas musicales, 7 colores del arco iris, 7 chakras en el cuerpo según las tradiciones orientales, 7 maravillas del mundo antiguo. No es casualidad que este número aparezca una y otra vez en sistemas tan distintos de comprensión de la realidad. Hay algo en la naturaleza humana que reconoce el 7 como un ciclo completo, como un conjunto que tiene inicio, desarrollo y cierre. Pero más allá del simbolismo, lo que importa es lo que ocurre en el cuerpo y en la mente cuando uno repite una frase con deliberación y con presencia. Cuando uno dice una afirmación una sola vez, el impacto es mínimo. La mente la escucha, la procesa brevemente y la olvida. Cuando la dice 3 veces, ya hay un poco más de atención. Cuando llega a la 7ª repetición, algo diferente ha ocurrido. El cuerpo ha comenzado a involucrarse. La voz ha encontrado su ritmo. La mente ha dejado de cuestionar y ha comenzado a escuchar de verdad. Y es en ese punto donde la frase deja de ser solo un pensamiento y comienza a convertirse en una experiencia. Porque las palabras que se dicen en voz alta, especialmente cuando se repiten, activan el sistema auditivo además del sistema verbal. Uno no solo está pensando las palabras, las está escuchando. Y el cerebro responde a lo que escucha de una manera distinta a cómo responde a lo que piensa en silencio. Hay investigaciones en el campo de la neurociencia que han demostrado algo que resulta asombroso. El cerebro no distingue perfectamente entre una experiencia real y una experiencia imaginada con suficiente intensidad y detalle. Cuando alguien imagina vívidamente que está comiendo una naranja, los mismos circuitos neuronales que se activarían al comer una naranja real se activan en parte. Cuando alguien visualiza de manera intensa y repetida un escenario de éxito, de salud, de abundancia, el cerebro comienza a construir las vías neurales que corresponden a esa experiencia. No es que el pensamiento cree la realidad de manera directa e inmediata, pero sí crea las condiciones internas para que el comportamiento, la percepción y las decisiones comiencen a alinearse con esa nueva imagen de la realidad. Y aquí es donde la afirmación «soy el lugar donde la abundancia quiere vivir» adquiere toda su dimensión, porque no es simplemente una frase bonita o motivadora, es una declaración de identidad. Y las declaraciones de identidad son las más poderosas que existen, porque no describen lo que uno hace o tiene, describen lo que uno es. Cuando alguien dice «tengo dinero», está describiendo una circunstancia que puede cambiar. Cuando alguien dice «soy el lugar donde la abundancia quiere vivir», está describiendo su naturaleza esencial, su ser, su identidad más profunda. Y la identidad es lo que determina el comportamiento, la percepción, las decisiones y, en última instancia, los resultados. Esta distinción entre el tener y el ser es fundamental. La mayoría de las personas persigue la abundancia como si fuera algo externo que necesitan atrapar, alcanzar, conseguir. Como si hubiera un tesoro en algún lugar del mundo y ellas tuvieran que encontrarlo, ganárselo, merecérselo o comprárselo. Pero esa persecución viene desde una posición de carencia, desde la creencia profunda de que la abundancia está afuera y yo estoy adentro sin ella. Y esa creencia, por sí sola, es suficiente para mantener la puerta cerrada. La invitación de esta práctica es completamente diferente. No se trata de perseguir la abundancia, se trata de convertirse en el tipo de ser que naturalmente la atrae. Se trata de crear las condiciones internas para que la abundancia, en todas sus formas, encuentre un hogar en la vida de uno.
Y esas condiciones internas son exactamente lo que las afirmaciones repetidas van construyendo, capa por capa, día a día, con paciencia y con constancia. Existe un concepto en la psicología que se llama efecto de mera exposición, y que básicamente dice que la familiaridad genera preferencia. Cuanto más expuesta está una persona a algo, más cómoda y más positivamente lo percibe, siempre y cuando la primera exposición no haya sido traumática. Este principio, que fue descubierto y estudiado en el contexto del comportamiento del consumidor y de las relaciones sociales, tiene una implicación enorme para la práctica de las afirmaciones. Cuando uno se expone repetidamente a la idea de ser abundante, de ser merecedor, de ser el lugar donde la abundancia quiere vivir, esa idea se vuelve familiar. Y lo que es familiar se siente real. Y lo que se siente real comienza a guiar el comportamiento. Es por eso que la constancia importa más que la intensidad. Es mejor repetir una afirmación 7 veces cada mañana durante 30 días que repetirla 700 veces en un solo día de entusiasmo y luego olvidarla. El cerebro aprende por repetición espaciada. Así es como funcionan todos los aprendizajes profundos. El idioma que uno habla de manera fluida, las habilidades que uno ejerce sin pensar, los hábitos que uno tiene sin esfuerzo. Todo eso fue instalado por repetición a lo largo del tiempo, y las creencias sobre uno mismo, sobre el dinero, sobre la abundancia, sobre el merecimiento, también pueden ser instaladas de la misma manera. Ahora bien, ¿cómo se hace esto de manera práctica, de manera que realmente funcione y no sea simplemente una rutina vacía? Porque hay personas que repiten afirmaciones durante meses y no sienten que nada cambia. Y eso no es porque las afirmaciones no funcionen. Es porque las están diciendo de una manera que no activa los mecanismos necesarios para la transformación. Lo primero que hay que entender es que la afirmación necesita decirse en un estado de apertura. No de duda, no de escepticismo, no de urgencia ansiosa. Un estado de apertura. Esto no significa que uno tenga que creer completamente lo que está diciendo desde el primer momento. Significa que uno está dispuesto a considerar la posibilidad. Está dispuesto a dejar entrar la idea sin pelearla de inmediato. Esa disposición, esa apertura, es la condición mínima necesaria para que el mensaje pueda penetrar más allá de la superficie. Lo segundo es decir la afirmación en voz alta, no en silencio. Esto tiene una razón muy específica. Cuando uno habla en voz alta, activa la región de Broca en el cerebro, que es el área asociada con la producción del lenguaje. Al mismo tiempo, activa la corteza auditiva, porque se está escuchando a sí mismo. Y cuando hay una retroalimentación auditiva, el procesamiento de la información es más profundo y más duradero. Además, hablar en voz alta requiere un nivel de compromiso mayor que pensar en silencio. La voz tiene un peso que el pensamiento no tiene, y ese peso es parte de lo que hace que la práctica sea efectiva. Lo tercero es poner el cuerpo en la práctica. Esto puede sonar extraño, pero tiene una base muy sólida. Las emociones y los estados internos no viven solo en la mente, viven en el cuerpo. La postura, la respiración, la expresión facial y la gesticulación, todos contribuyen al estado emocional que se experimenta. Cuando uno dice una afirmación con los hombros caídos, la mirada hacia el suelo y la voz apagada, está enviando una señal al sistema nervioso que contradice las palabras. Pero cuando uno dice la afirmación de pie, con la espina recta, el pecho abierto, la voz firme y la mirada al frente, el cuerpo está colaborando con la mente en la creación de ese estado interno. Lo cuarto, y quizás lo más importante, es decir la afirmación con emoción. Las palabras sin emoción son solo sonido. Las palabras con emoción son combustible. La emoción es la energía que hace que una experiencia se grabe profundamente en la memoria y en el sistema nervioso. Es por eso que los momentos de gran alegría, de gran miedo, de gran amor y de gran dolor son los que más nos forman como personas, porque vienen cargados de emoción. Cuando uno aprende a decir una afirmación cargada de emoción genuina,
aunque sea simplemente la emoción de la apertura y la gratitud anticipada, la práctica adquiere un poder completamente diferente. Esta comprensión sobre el papel de la emoción en la transformación de las creencias fue una de las ideas centrales que Louise Hay desarrolló a lo largo de décadas de trabajo con miles de personas, señalando que el amor propio y la aceptación incondicional de uno mismo son la base emocional desde la cual cualquier afirmación positiva puede arraigarse y dar frutos reales. Sin ese sustrato de amor y aceptación, las palabras flotan en la superficie y nunca penetran lo suficiente para producir cambios duraderos. Y esto nos lleva a un punto crucial que muchas personas pasan por alto. Las afirmaciones no funcionan como un hechizo que uno lanza hacia el exterior para que el universo obedezca. Funcionan como un espejo que uno sostiene hacia adentro, para ver con claridad lo que uno está eligiendo ser. Cuando uno dice, soy el lugar donde la abundancia quiere vivir, no está exigiéndole nada al mundo. Está declarando algo sobre sí mismo. Está tomando una posición respecto a su propia identidad. Y esa declaración, sostenida en el tiempo, comienza a moldear la manera en que uno se percibe, la manera en que uno se comporta y, en consecuencia, la manera en que el mundo le responde. Porque hay algo que todo el mundo ha experimentado, aunque quizás no lo haya nombrado de esta manera. Las personas que irradian una sensación de abundancia, de seguridad y de merecimiento tienden a atraer más oportunidades, más conexiones valiosas y más recursos que las personas que irradian escasez y ansiedad, aunque ambas tengan circunstancias externas similares. Esto no es injusticia ni privilegio arbitrario. Es la consecuencia natural de cómo funciona la percepción humana y la dinámica social. Las personas que se sienten abundantes por dentro se comportan de manera diferente. Son más generosas, más confiadas, más abiertas, más creativas en sus soluciones. Y esas cualidades, a su vez, generan resultados diferentes en el mundo. Entonces, la pregunta que vale hacerse no es ¿cómo consigo más abundancia?, sino ¿cómo me convierto en el tipo de persona que naturalmente vive en abundancia? Y la respuesta pasa por el trabajo interior, por la reprogramación de las creencias que habitan en el subconsciente, por el reemplazo de los mensajes de carencia que fueron instalados sin permiso por mensajes de merecimiento que uno elige de manera consciente y soberana. Ahora, vamos a entrar en algo que pocas personas consideran cuando hablan de abundancia, y que sin embargo es fundamental. La abundancia no es solo dinero. Esta confusión es quizás la fuente de la mayor frustración que experimenta la gente que trabaja con afirmaciones relacionadas con la prosperidad. Cuando alguien dice, soy el lugar donde la abundancia quiere vivir, y lo reduce únicamente a la expectativa de recibir más dinero, está limitando de manera radical el campo de acción de esa afirmación. La abundancia es tiempo libre para hacer lo que a uno le gusta. Es salud que le permite disfrutar plenamente de cada día. Es relaciones ricas, profundas y nutritivas. Es creatividad que fluye sin bloqueos. Es paz interior que no se compra con ninguna cantidad de dinero. Es la capacidad de estar presente y disfrutar lo que ya se tiene mientras se trabaja por lo que se desea. Cuando uno amplía la definición de abundancia hasta incluir todas estas dimensiones, algo interesante ocurre. Se da cuenta de que ya es, en cierta medida, abundante. Ya tiene algunas de esas formas de riqueza, aunque no todas. Y ese reconocimiento es valioso, no como excusa para conformarse con menos de lo que se puede alcanzar, sino como punto de partida desde la gratitud en lugar del resentimiento. Porque la gratitud, igual que la emoción positiva, es un amplificador. Lo que uno agradece tiende a expandirse, no de manera mágica, sino porque el cerebro que está orientado hacia la gratitud tiene mayor tendencia a notar las oportunidades, los recursos y las conexiones que están disponibles, pero que la mente enfocada en la carencia no percibe. Hay un fenómeno psicológico conocido como sesgo de confirmación que es útil entender en este contexto. El cerebro humano tiene una tendencia poderosa a notar, recordar e interpretar la información de manera que confirme sus creencias preexistentes.
Si alguien cree que la vida es difícil y que siempre le falta algo, su cerebro va a notar principalmente las dificultades y las carencias, aunque estén rodeadas de abundancia. Y si alguien cree, genuinamente, que es el tipo de persona en cuya vida la abundancia quiere habitar, su cerebro va a notar principalmente las oportunidades, los recursos, las coincidencias favorables y las posibilidades que existen en todo momento. No es que la realidad sea diferente para una persona y para la otra, es que la percepción de la realidad es radicalmente distinta. Este es uno de los mecanismos concretos y verificables por los cuales las afirmaciones tienen el poder que tienen. No alteran la realidad externa por arte de magia. Alteran el filtro perceptual a través del cual uno procesa la realidad. Y cuando ese filtro cambia, todo lo que uno nota cambia. Todo lo que uno destaca cambia. Todo lo que uno elige actuar cambia. Y en consecuencia, los resultados cambian. Pensemos en una persona que durante toda su vida ha tenido la creencia de que el dinero es difícil de conseguir, que hay que sacrificarse muchísimo para tener un poco, que las personas ricas tienen algo que ella no tiene, que la prosperidad es para otros y no para ella. Esta persona, con esa programación, cuando ve una oportunidad de negocio, su primer pensamiento es, probablemente no funcione, o yo no tengo lo que hace falta para eso. Cuando alguien le ofrece ayuda, su primer impulso es rechazarla porque no quiere sentirse en deuda. Cuando recibe dinero, lo gasta rápidamente o lo guarda con tanta ansiedad que nunca puede disfrutarlo. Su manera de hablar sobre el dinero está llena de frases que reflejan esa creencia. El dinero no me alcanza nunca. Siempre a fin de mes quedo con lo justo. La vida es muy cara. Y cada vez que dice esas frases, está reforzando la programación, está regando las semillas que producen exactamente los frutos que no quiere. Ahora pensemos en esa misma persona después de 3 meses de práctica consistente. No porque haya conseguido una herencia ni porque alguien le haya resuelto los problemas, sino porque ha estado trabajando deliberadamente en reprogramar esas creencias. Ha estado diciéndose a sí misma cada mañana, con voz firme y corazón abierto: soy el lugar donde la abundancia quiere vivir. Lo ha dicho 7 veces. Ha dejado que la frase resuene en su cuerpo. Ha permitido que la emoción de ese estado la recorra aunque sea por un momento. Y ese momento, repetido día tras día, ha comenzado a construir algo nuevo en su interior. Empieza a notar cosas que antes no notaba. Una conversación que podría convertirse en una conexión de trabajo. Una habilidad que tiene y que alguien más podría necesitar. Una manera de reducir un gasto sin sacrificar la calidad de vida. Una oportunidad de aprendizaje que antes habría ignorado. No es que el mundo cambió, es que ella cambió su manera de mirarlo. Y a medida que actúa sobre esas oportunidades, pequeñas al principio, los resultados comienzan a acumularse. Y cada resultado positivo refuerza la nueva creencia. Y la nueva creencia genera más oportunidades. Y así se instala un ciclo virtuoso que es exactamente el opuesto del ciclo de carencia que la tenía atrapada. Este proceso no es instantáneo, no es lineal. Habrá días en que la práctica se sienta artificial, vacía, incluso ridícula. Habrá momentos en que las circunstancias externas parezcan desmentir con crueldad todo lo que la afirmación promete. Y en esos momentos es precisamente cuando la práctica más importa. No porque ignorar la realidad sea sabio, sino porque mantener el ancla de la nueva creencia en los momentos difíciles es lo que construye la resiliencia, la estabilidad interior y la capacidad de no ser arrastrado de vuelta al punto de partida cada vez que el viento sopla fuerte. Hay una diferencia muy importante entre la negación de la realidad y la afirmación de una nueva posibilidad. Negar la realidad sería decir no tengo problemas de dinero cuando claramente se tienen. Eso es una mentira, y las mentiras no construyen, solo posponen el encuentro con la verdad. Afirmar una nueva posibilidad es completamente distinto. Es decir, en este momento tengo dificultades, y al mismo tiempo soy el tipo de persona que las supera,
el tipo de ser en cuya vida la abundancia quiere instalarse. Las dos cosas pueden coexistir. La dificultad presente y la identidad abundante no se contradicen. La dificultad es una circunstancia. La identidad es algo que trasciende las circunstancias. Y esta distinción es lo que hace la práctica de las afirmaciones genuinamente transformadora en lugar de simplemente escapista. No se está huyendo de la realidad, se está construyendo una nueva relación con ella, una relación desde la cual se puede actuar con mayor efectividad, con mayor claridad, con mayor capacidad de ver soluciones donde antes solo se veían obstáculos. Hay otro aspecto de esta práctica que merece atención, y es el momento del día en que se realiza. El cerebro humano pasa por diferentes estados durante el día. Hay momentos en que está más activo, más analítico, más en guardia, y hay momentos en que está más receptivo, más abierto, más poroso a la información nueva. Los dos momentos más favorables para la práctica de las afirmaciones son los primeros minutos después de despertar y los últimos minutos antes de dormir. En ambos momentos, el cerebro se encuentra en un estado que los neurocientíficos llaman ondas alfa o incluso ondas teta, que son estados de menor actividad analítica y mayor receptividad subconsciente. En los primeros minutos de la mañana, antes de que la mente se llene de planes, preocupaciones y listas de tareas, hay una ventana preciosa en que todo lo que uno dice o piensa tiene un acceso más directo al subconsciente. Es como si la puerta que normalmente está medio cerrada estuviera entreabierta, y en los últimos minutos, antes de dormir, ocurre algo similar. El cerebro se está preparando para el sueño. Los niveles de actividad analítica disminuyen y todo lo que uno lleva a ese umbral entre la vigilia y el sueño se procesa de manera más profunda durante la noche. Por eso, decir, soy el lugar donde la abundancia quiere vivir, 7 veces al despertar y 7 veces al dormirse, no es solo un ritual simbólico. Es una elección estratégica sobre cuándo alimentar al subconsciente con la nueva programación. Es asegurarse de que el primer mensaje que recibe el sistema nervioso al comenzar el día y el último mensaje que recibe antes de descansar sean mensajes de identidad abundante, de merecimiento, de apertura y de posibilidad. Existe también una práctica complementaria que potencia enormemente el efecto de las afirmaciones habladas, y es la escritura. Escribir la afirmación a mano, no teclearla en un dispositivo, sino escribirla con pluma o lápiz sobre papel, involucra un conjunto diferente de procesos cognitivos y motores que refuerzan la experiencia de manera adicional. Cuando uno escribe, está comprometiendo la mano, el ojo y la mente simultáneamente. Está creando una representación visual y táctil de lo que está afirmando. Y ese compromiso multisensorial intensifica el impacto. Muchas personas que hacen esta práctica de escritura reportan que algo en ellas se asienta de manera diferente, que la frase escrita de su propio puño se siente más propia, más verdadera, más anclada en su realidad personal. Podría escribirse la afirmación 7 veces a mano en un cuaderno cada mañana. Podría hacerse en silencio o podría decirse en voz alta mientras se escribe. Podría acompañarse con un momento de respiración profunda antes de comenzar para llevar el cuerpo y la mente al estado de apertura necesario. Lo importante no es la forma exacta del ritual, sino la consistencia y la calidad de presencia con que se realiza. 1 minuto de práctica genuina vale más que 10 minutos de repetición mecánica y distraída. Y hablando de presencia, hay algo que merece decirse sobre la relación entre la práctica espiritual y la acción concreta en el mundo, porque existe un malentendido frecuente que vale la pena deshacer. Algunas personas escuchan hablar de afirmaciones y de reprogramación del subconsciente y concluyen que la idea es reemplazar la acción por el pensamiento positivo, que si uno piensa lo suficientemente bien, el universo se encargará de todo. Esto no solo es incorrecto, es una comprensión que puede hacer daño, porque puede llevar a la pasividad disfrazada de espiritualidad. La verdad es exactamente la opuesta. La práctica de las afirmaciones no reemplaza la acción, la potencia.
Cuando el subconsciente está programado con creencias de abundancia, merecimiento y posibilidad, la persona actúa de manera diferente. Se atreve más, pide más, acepta más ayuda, se expone a más oportunidades, persiste más cuando algo no funciona a la primera. Y esa manera de actuar produce resultados diferentes. Las afirmaciones no atraen la abundancia en lugar de la acción. Las afirmaciones crean el tipo de persona que actúa de manera que la abundancia puede encontrarla. Pensemos en dos personas que quieren comenzar un negocio. Las dos tienen ideas similares, recursos iniciales similares y habilidades similares. Pero una de ellas está programada con la creencia de que el éxito es para otros, que ella siempre falla, que el riesgo es peligroso y que el fracaso sería una confirmación de que no vale lo suficiente. La otra está programada con la creencia de que es el tipo de persona en cuya vida la abundancia quiere instalarse, que el fracaso es información y no condena, que tiene lo que necesita para empezar y que puede aprender el resto en el camino. ¿Cuál de las dos va a lanzar el negocio con mayor convicción? ¿Cuál va a buscar clientes con mayor confianza? ¿Cuál va a persistir cuando aparezcan los primeros obstáculos? ¿Cuál va a pedir ayuda sin vergüenza cuando la necesite? ¿Cuál va a aprovechar las oportunidades que se presenten? La respuesta es obvia, y esa diferencia en el comportamiento no viene de las circunstancias externas. Viene de la programación interna. Viene de las creencias que habitan en el subconsciente. Y esas creencias pueden cambiarse. Se cambian exactamente de la manera en que se instalaron las anteriores, por repetición. Hay algo profundamente democrático en esto. No hace falta tener un patrimonio grande para comenzar. No hace falta haber nacido en una familia privilegiada. No hace falta haber tenido una educación especial. Lo único que hace falta es la decisión de elegir conscientemente qué mensajes se van a repetir y la constancia para sostener esa decisión en el tiempo. Es un trabajo que cada persona puede hacer por sí misma, sin intermediarios, sin herramientas costosas, sin depender de nadie más. El único requisito es la voluntad de hacerlo. Y la voluntad es interesante, porque también se puede cultivar. Cuando la voluntad flaquea, cuando la duda aparece y dice que todo esto no tiene sentido, lo que ayuda no es forzarse a creer más, sino simplemente continuar la práctica. Continuar sin juzgar la calidad del estado interno de ese momento. Continuar aunque la voz interior diga que es una pérdida de tiempo. Porque la continuidad es, en sí misma, un acto de fe en uno mismo. Y los actos de fe repetidos construyen, con el tiempo, una certeza que ninguna argumentación lógica puede destruir. Existe un principio que aparece en muchas tradiciones contemplativas y que se podría expresar de esta manera. Haz el acto y deja que el sentimiento llegue después. No esperes sentirte abundante para comenzar a actuar desde la abundancia. Comienza a actuar, a hablar, a pensar, a repetir la afirmación como si ya fuera verdad, y el sentimiento seguirá. No inmediatamente, no siempre de manera dramática, pero llegará, porque el cuerpo y la mente son sistemas que se adaptan a los patrones que se les dan de manera consistente. Los atletas de alto rendimiento conocen esto muy bien. No esperan sentirse motivados para entrenar. Entrenan aunque no tengan ganas, aunque estén cansados, aunque el progreso sea lento. Y el entrenamiento, sostenido en el tiempo, genera resultados que luego alimentan la motivación. Lo mismo aplica para cualquier disciplina de transformación interior. La práctica genera el estado, no al revés. Volvamos por un momento a la afirmación en sí misma. Soy el lugar donde la abundancia quiere vivir. Hay algo muy particular en la manera en que está construida esta frase, y vale la pena detenerse a explorarla. Dice, el lugar donde la abundancia quiere vivir. No dice, dónde la abundancia debe vivir. No dice, donde la abundancia podría vivir si hago todo bien. Dice, donde la abundancia quiere vivir. El verbo querer implica que la abundancia tiene una elección y que su elección, su preferencia, es estar en uno. Esto invierte la relación habitual que la mayoría de las personas tiene con la prosperidad.
En lugar de ser uno quien persigue la abundancia es quien elige a uno como hogar. Este cambio de perspectiva es sutil, pero enormemente poderoso, porque cuando uno se convierte en un hogar, en un lugar acogedor, su papel ya no es correr detrás de algo. Su papel es crear las condiciones para que lo que busca quiera quedarse. Y crear condiciones es algo que está completamente dentro del poder de cada persona. ¿Qué tipo de persona se convierte en un hogar para la abundancia? Una persona que cuida de sí misma, que respeta su tiempo, que valora sus capacidades sin arrogancia, pero también sin falsa modestia, que tiene claridad sobre lo que quiere y no teme expresarlo, que administra lo que ya tiene con gratitud y con responsabilidad, que está dispuesta a aprender lo que no sabe, que se rodea de personas que la inspiran y la elevan, que toma decisiones desde la plenitud y no desde el miedo, que da sin sentir que pierde, porque sabe que la generosidad es una expresión de abundancia y no de pérdida. Esta descripción puede sonar aspiracional, puede sonar como alguien que uno todavía no es. Y eso está bien. No se trata de pretender haber llegado a un destino que aún no se ha alcanzado. Se trata de orientarse en esa dirección, de usar cada decisión pequeña del día, cada pensamiento que uno elige tener, cada frase que uno elige repetir, como pasos en esa dirección. El cambio no viene de un gran momento de transformación súbita. Viene de la acumulación de pequeñas elecciones conscientes, día tras día, hasta que la nueva manera de ser se convierte en la manera natural de ser. Y hay una cosa más que vale decir sobre la afirmación y su relación con el cuerpo. Los estudios sobre el estrés crónico han demostrado que vivir en un estado constante de ansiedad, de escasez percibida, de lucha permanente, tiene consecuencias físicas medibles y significativas. Eleva los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés. Y el cortisol elevado de manera crónica afecta el sistema inmunológico, el sistema digestivo, la calidad del sueño, la capacidad cognitiva y el estado de ánimo. En otras palabras, creer en la escasez no solo limita las posibilidades económicas, literalmente afecta la salud del cuerpo. Por el contrario, los estados de gratitud, de expansión, de alegría y de sensación de abundancia generan un perfil hormonal completamente diferente. Estimulan la producción de serotonina, de dopamina, de oxitocina. Activan el sistema parasimpático, que es el que permite al cuerpo descansar, recuperarse y regenerarse. En ese estado, el cuerpo funciona mejor. La mente piensa con mayor claridad. Las decisiones son más sabias. La energía es mayor. Y toda esa mejora en el funcionamiento integral de la persona se traduce, con el tiempo, en mejores resultados en todas las áreas de la vida. Entonces, cuando se dice que las afirmaciones son buenas para la prosperidad, no se está exagerando. Se está siendo, en cierto modo, conservador. Porque las afirmaciones no solo generan prosperidad económica, generan salud, generan bienestar, generan claridad, generan relaciones más ricas, generan una vida que se siente abundante en el sentido más amplio y más verdadero de la palabra. La práctica de repetir «soy el lugar donde la abundancia quiere vivir» 7 veces cada día es una práctica de higiene mental tanto como de prosperidad. Es una manera de limpiar el sistema de los residuos de la programación negativa y de alimentarlo con algo que lo sostiene, lo fortalece y lo orienta hacia la plenitud. Es, en definitiva, un acto de amor propio, un acto de respeto por la propia vida, una decisión de tomar la responsabilidad de la propia experiencia interna, en lugar de dejar que esa experiencia sea determinada por defecto, por lo que llegó de afuera sin invitación. Hay quienes preguntan si es posible que la afirmación funcione incluso cuando uno la dice sin sentirla completamente. Y la respuesta es sí, siempre y cuando la actitud de base sea de apertura y no de resistencia activa. El cerebro es un sistema que aprende de manera incremental. No necesita que uno crea al 100% desde el primer momento. Necesita exposición repetida, sostenida en el tiempo. Con cada repetición, la resistencia interna disminuye un poco. Con cada repetición, la familiaridad aumenta un poco. Y con cada día que pasa,
la nueva creencia va tomando un lugar más firme en el paisaje interior. Esto es especialmente relevante para las personas que han vivido muchos años con creencias de carencia muy arraigadas. Para ellas, el proceso de reprogramación puede ser más lento y puede requerir mayor paciencia. Pero no es menos posible. De hecho, para ellas el proceso puede ser, a la larga, más profundo y más transformador, porque están deshaciendo no solo una capa de programación, sino muchas. Y cada capa que se deshace revela algo más verdadero, más limpio, más cercano a lo que esa persona realmente es cuando no está cubierta por los mensajes que le dijeron que era. Porque nadie nació creyendo que no merecía abundancia. Nadie llegó al mundo con la idea de que el dinero era difícil o que la prosperidad era para otros. Esas ideas fueron aprendidas, y todo lo que se aprende puede ser reemplazado por algo diferente. No siempre con rapidez, no siempre sin esfuerzo, pero sí con constancia y con la voluntad de elegir conscientemente en lugar de repetir automáticamente lo que fue instalado sin consentimiento. La afirmación «soy el lugar donde la abundancia quiere vivir» es, en este sentido, mucho más que una frase. Es una declaración de soberanía sobre la propia experiencia interna. Es un acto de recuperación de algo que siempre fue de uno, pero que quedó sepultado bajo capas de mensajes ajenos. Es un recordatorio de que la abundancia no es un premio que se gana por buen comportamiento, ni un recurso limitado que hay que arrebatarle a otro. Es un estado que se cultiva desde adentro y que, cuando está suficientemente cultivado, se expresa de manera natural en todas las dimensiones de la vida. La persona que genuinamente vive desde esa identidad no necesita compararse con nadie. No siente que el éxito ajeno le quita posibilidades. Al contrario, el éxito de los demás le parece una confirmación de que la abundancia existe y está disponible, y eso la inspira en lugar de agobiarla. Su relación con el dinero es una relación de respeto y de colaboración, no de miedo o de idolatría. Administra bien lo que tiene, no porque sea avara, sino porque reconoce que el buen cuidado de los recursos atrae más recursos. Invierte en sí misma, en su salud, en su aprendizaje, en su bienestar, porque sabe que ella misma es el activo más importante que tiene. Y cuando llegan los momentos difíciles, que siempre llegan porque son parte de la vida humana en cualquier circunstancia, esta persona tiene una capacidad de recuperación que es cualitativamente diferente. No porque esté inmune al dolor o a la dificultad, sino porque su identidad no está fundada en las circunstancias externas. Está fundada en algo más estable, más profundo, más permanente, y desde ese fundamento puede atravesar la tormenta sin perder el norte. Esta estabilidad interior es, quizás, la forma más práctica y más cotidiana de la abundancia. Más valiosa que el dinero en el banco, aunque el dinero en el banco también es bienvenido y también llega con el tiempo cuando la programación interior está alineada con él. La estabilidad interior es lo que permite disfrutar de lo que se tiene. Es lo que hace posible estar presente en la vida propia en lugar de estar siempre mirando lo que falta. Es lo que convierte cada día ordinario en un día que vale la pena vivir. Y si hay una cosa que vale llevarse de todo lo que se ha dicho aquí, es esto. Usted no es la suma de lo que le dijeron que era. Usted no es la suma de sus circunstancias presentes. Usted no está condenado a seguir creyendo lo que creyó en el pasado. Usted tiene la capacidad de elegir, hoy, qué mensajes va a repetir. Tiene la capacidad de decidir, hoy, qué identidad va a cultivar. Tiene la capacidad de comenzar, hoy, a convertirse en el lugar donde la abundancia quiere vivir. No hace falta esperar el momento perfecto. No hace falta tener todo resuelto primero. No hace falta entender completamente el mecanismo para comenzar. Simplemente se comienza. Se dice la frase, se dice 7 veces, con la voz, con el cuerpo, con la emoción disponible en ese momento, y se repite mañana, y al día siguiente, y el que sigue. Porque la transformación no es un destino al que se llega, es un camino que se recorre,
paso a paso, con la convicción de que cada paso tiene sentido aunque el final aún no se vea. El poder no está en el número 7 en particular. El poder está en la decisión de repetir, de perseverar, de elegir una y otra vez el mensaje que uno quiere que viva en su interior. El poder está en no preguntar constantemente si funciona, en no medir los resultados después de cada repetición como si fueran una inversión financiera de corto plazo, sino en confiar en el proceso con la misma paciencia con que se confía en que una semilla plantada con cuidado y regada con constancia va a convertirse en su tiempo en un árbol. Usted es la tierra donde esa semilla puede crecer. Usted es el lugar donde la abundancia puede instalarse y quedarse. Eso no es una promesa vacía ni un eslogan motivacional. Es una descripción de lo que usted ya es en su esencia, esperando ser reconocido, declarado y cultivado. Empiece hoy. Dígalo en voz alta, 7 veces, con el corazón abierto y sin pedir explicaciones. Soy el lugar donde la abundancia quiere vivir. Déjelo resonar. Déjelo entrar. Y confíe en que algo en usted ya sabe que es verdad.